Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una gran obra de un gran católico, el doctor Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y realiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen, y da respuesta a las principales objeciones contra la devoción católica a María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal, en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, y en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como madre y como reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el último segmento estábamos hablando de la presentación del Señor Jesús, que está en Lucas capítulo 2, y donde dice que María y José van al templo para ofrecer a Jesús a Dios, como era lo que la costumbre en la religión judía. También decíamos de que el evangelista Lucas pone el acento sobre el nombre. A Dios nadie jamás lo ha visto. Nunca nadie lo ha conocido.
ni mucho menos nombrado. Es el nombre que no se puede nombrar. Es el origen de todo nombre. Vayamos a las Escrituras. Dime tu nombre, pide el patriarca Jacob en Génesis capítulo 32. Muéstrame tu gloria, pide Moisés en Éxodo capítulo 33. Muéstrame tu rostro, suplican innumerables salmos. Hermanos, ver el rostro de Dios es la salvación del hombre. Decir el nombre de Dios es volver a encontrar el nombre que da sentido a todo nombre. Ahora podemos nombrar a Dios, porque Él se hizo concebir y se entregó a nosotros. Aquel que es el deseo más grande del hombre encuentra ahora satisfacción. Qué sorpresa es dar el nombre a aquel que le da el nombre a todo. Llamar por su nombre a aquel de la nada ha llamado todas las cosas y las ha hecho existir. El nombre de Dios para el hombre no puede ser sino Jesús, es decir, Dios salva. En la Escritura vemos que los únicos que llaman a Jesús por su nombre son, además de los demonios en Marcos capítulo 1, los leprosos en Lucas capítulo 17, los ciegos en Mateo capítulo 20, el buen ladrón en Lucas capítulo 23. Dios es para nosotros, que estamos perdidos y alejados de Él, porque se llama Jesús, que quiere decir Dios con nosotros. Y no solamente Dios con nosotros, es el Salvador. El evangelista Lucas deja entrever la dulzura de poder llamar a Dios por su nombre, la suavidad, la potencia y la luminosidad de ese nombre, Jesús. Pero es un gozo grande, incluso para Dios, ser llamado finalmente por el propio nombre. Aquel que es amor tiene la alegría de ser llamado por aquel a quien ama. Y dice que la Escritura dice, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Hermanos, el Señor visita su templo. Es un día tremendo para el hombre, como está en Malaquías capítulo 3. Pero viene con la debilidad de un niño, y no para juzgar la inobservancia de la ley, sino para someterse. Viene a pagar nuestra deuda y se ofrece a aquel que todo lo ha ofrecido. Simeón, el profeta, que significa Dios ha escuchado, es el hombre que escucha la palabra de Dios. Es el justo y piadoso. A él el Espíritu Santo le promete que verá al Mesías del Señor, el consuelo de Israel. Será el cumplimiento de la palabra de Dios. 3 veces se nombra el Espíritu Santo
en relación con Simeón. Como en todos los profetas, el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo le revela que no verá la muerte antes de contemplar a aquel que concede como un don a quien lo ve. El no ver la muerte, movido por este Espíritu Santo, viene a encontrarlo. Finalmente puede abrazarlo. Los brazos de Simeón son los brazos milenarios de Israel, que reciben con la flor de la vida. Su voz es un grito de alegría, sofocada por la espera muy prolongada, que finalmente explosiona. Un grito calmado e incontenible, el desborde de un río que rompe su borde. Los ojos de Simeón ya no ven delante de sí las tinieblas, sino la aurora de la vida. Por consiguiente, puede morir en paz. Y después vemos en las Escrituras que el niño Jesús perdido y hallado en el templo durante su peregrinación al templo. Jesús se separa de José y María, y eso lo vemos en Lucas capítulo 2, versículo 39 a 52, donde con la presentación del esperado a Israel, destinado a presentarlo a todos los pueblos, Lucas, el evangelista, acaba de introducir al lector en el Antiguo Testamento. También él ahora está en condiciones de acoger, abrazar y alabar a Dios, identificándose con las figuras de María, de los pastores, de Simeón y de Ana. De Jesús ya sabemos que es el Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, el Salvador, el Cristo, el Señor, luz de las gentes y gloria de Israel, el que es objeto de contradicción y la espada, el consuelo y la redención de Israel. Ahora se relata cómo todo esto se revelará a lo largo de su vida narrada en la continuación del Evangelio. Ella se desarrollará como una peregrinación a Jerusalén, donde su sabiduría lo lleva y lo detiene necesariamente, porque es el Hijo obediente al Padre. Hermanos, el relato anticipa el viaje pascual de Jesús. El evangelista Lucas, después de haber delineado la prehistoria a través de las líneas básicas de la promesa, traza con una perspectiva vigorosa un designio de su futuro y nos revela la locura de su sabiduría, que lo revelará a la impotencia que nos salva. Los 3 días de pérdida en Jerusalén son el preludio de su muerte y su resurrección. Hermanos, esta revelación fulgurante del misterio de Jesús en el templo le sirve como de marco el misterio de su vida humilde y cotidiana en Nazaret.
en escuela de sabiduría o su escuela de sabiduría, el tema dominante es la sabiduría del Hijo, opuesta a la de Adán, y consiste en la obediencia al Padre. El misterio de Jerusalén está incluido en el de Nazaret como un sentido oculto. Con la presentación y el reconocimiento de Jesús ha terminado la economía de la ley, no porque ya no sea válida, sino porque finalmente ha sido llevada a su cumplimiento. Cuando ya ha caído la última barrera que bloquea la salida, la galería es transitable. Jesús hace lo contrario de lo que hizo Adán y también Israel. Escucha al Padre y le obedece. Así cumple la economía de la ley, que fue dada al siervo desobediente, e inaugura la economía de la gloria propia del Hijo obediente al Padre. Hermanos, en esta economía nueva, Jesús vuelve a Nazaret y permanece allí 30 años. Es una generación, una vida, un rescate de toda generación. 3 veces en el año las celebraciones llaman a Jerusalén, a los peregrinos, en la Pascua, en Pentecostés y en la fiesta de las tiendas. El que vive lejos puede ir una sola vez. Jesús se incluye en la obediencia de su familia a la ley del Señor Yahvé y va a celebrar su Pascua. Ya había estado en el templo 12 años antes para ser ofrecido a Dios. Ahora vuelve allí hasta los 13 años. El niño era menor de edad, hijo de sus padres que lo han recibido como un don. Deben enseñarle la palabra que lo hace hijo de Dios, su único padre. De los 12 a los 13 años, realiza el tirocínio definitivo y luego se hace adulto, hijo de la ley, y estaba obligado, al igual que sus padres, a conocer y cumplir la voluntad de Dios. La escucha de la palabra de Dios hace al hombre libre y responsable, capaz de entrar en diálogo con Él. El grado de madurez y de libertad lo da el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús cumple la obligación de la peregrinación, movido por el mismo deseo que lo impulsará a ir a Jerusalén para comer su Pascua, como está descrito en Mateo capítulo 26. Hermanos, toda su vida será una subida, una peregrinación. En el camino lleva en sí el rostro de Dios a toda la humanidad, infeliz, prófuga, perdida, a la que ha encontrado a lo largo de su camino.
terminados los días de la Pascua, Jesús no vuelve atrás. Los otros tendrán que regresar para encontrarlo. Jesús, en cambio, el siervo, se quedó en Jerusalén. Persevera allí donde los otros fallan, porque Él es el siervo obediente. Pero el misterio de haberse quedado en Jerusalén no es reconocido por los suyos. Solo después de la resurrección y solo después de que les haya explicado todo, será reconocido finalmente al partir el pan en Lucas capítulo 24. Hermanos, los suyos no pueden dejar de pensar que Jesús esté en el camino con nosotros, así como las mujeres junto al sepulcro lo buscaban entre los muertos. A Él que está vivo, como está en Marcos capítulo 16. Pero sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 55. Jesús no se encuentra en los parientes según la carne, porque sus parientes son aquellos que oyen la palabra de Dios, como está anunciado en Mateo capítulo 12. No se encuentra ni siquiera entre los conocidos, porque su misterio, que solo el Padre conoce, está oculto a los sabios y lo ha revelado a los pequeños, como está descrito en Mateo capítulo 11. Hermanos, es el desconcierto del que no encuentra, a aquel a quien no puede dejar de buscar, la angustia de las mujeres junto al sepulcro, que no encuentran el cuerpo del Señor. Para encontrarlo es menester invertir el camino, retornar allá donde Él solo ha permanecido, convertirse hacia sí mismo, hacia su mismo camino, hacia Jerusalén, donde al fin lo encuentran. El hijo que se había perdido es encontrado después de 3 días en el santuario, en la gloria de Dios, sentado, mientras adoctrina en la palabra de Dios a aquellos que eran los maestros de la palabra. Él, el siervo que resiste 3 días en Jerusalén, es la sabiduría que interroga y da respuesta a la promesa de Dios. El crucificado ha resucitado. El crucificado ya resucitado es la respuesta a todas las sagradas escrituras. De él han hablado la ley, los profetas y los salmos, como él mismo lo dijo en Lucas capítulo 24. Hermanos, de su éxodo han dialogado Moisés y Elías en Mateo capítulo 17. Jesús es para nosotros la palabra viva del Evangelio, que escucha e interroga la promesa del Antiguo Testamento, dando una respuesta llena de sabiduría que asombra a todos. Esta búsqueda sin resultado durante 3 días, ese interrogante sin respuesta de la pasión, Jesús que calla y no responde nada, encuentra su respuesta en este diálogo.
el resucitado, es la promesa de Dios. Al verlo, los suyos quedan sorprendidos y le cuentan todo el dolor de la pérdida y el ansia de la búsqueda. Es algo semejante al caso de los discípulos de Emaús, que todavía no han comprendido que era necesario que Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria, como él mismo lo dice en Lucas capítulo 24. Y Jesús le pregunta a su padre y a su madre, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Hermanos, Jesús no reprocha por la búsqueda, reprocha por el modo propio de los que no saben y no comprenden el designio del Padre. Aquí Jesús nombra por primera vez al Padre, al cual se dirige o se dirigía directamente en el himno de alabanza. Jesús ha venido a proclamar la palabra Abba o Abba, pero a mí me gusta más Abba, para llevarnos en la obediencia y en el amor al conocimiento de la verdad que salva, como está descrito en Mateo capítulo 11. Hermanos, Él debe estar en las cosas del Padre, porque Él es el Hijo que escucha y responde a lo que el Padre ha dicho. Las cosas del Padre representan su voluntad, en la cual el Hijo vive como en su casa, hasta el punto de ser Él la palabra del Padre, a diferencia del profeta Samuel en Silo, que está en 1 Samuel capítulo 2. Jesús no se queda en Jerusalén en el templo, vuelve a Nazaret por el camino normal de los hombres. Allí encontrará a todos los perdidos y congregará a toda la humanidad para volver a conducirla al Padre. Su vida cotidiana, su historia concreta, ya será el nuevo templo, el lugar de la revelación de Dios. Jesús ya está para siempre entre nosotros y junto al Padre. Él es nuestro hermano único y su Hijo único. María, que todavía no comprende, es modelo de la Iglesia. Conserva a través del tiempo estos dichos como una semilla que crecerá después de haber llevado al Hijo en su seno. Ahora lo lleva en su corazón y viene a ser realmente madre, como está descrito en Marcos capítulo 3. Hermanos, como la Iglesia está en gestación espiritual del corazón, tiende a formar la estatura plena de Cristo. Vamos a la Escritura y leamos. Para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4. Cuando para Él Dios será todo en todos, como está en 1 Corintios, capítulo 15. Hermanos,
María es descrita aquí como el ideal del creyente en su modo de relacionarse con la palabra. Se ve la huella del método catequético antiguo. Al igual que ella, también el catecúmeno no comprende de inmediato el misterio de los 3 días de Jesús con el Padre, y como ella guarda en su corazón las palabras, aunque todavía su comprensión no la capta. En este recuerdo constante de la palabra acogida, el corazón progresivamente se ilumina en el conocimiento del Señor. Después, desde este momento, María desaparece de la escena. Es sustituida por las multitudes y por las diferentes personas que están llamadas a volver a recorrer su experiencia para llegar a ser como ella, figura y madre de todo creyente. Hermanos, el evangelista Lucas concluye anotando que Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ahora sabemos cuál es su sabiduría: cumplir la voluntad del Padre y quedarse en Jerusalén. Su estatura es la que asumirá al crecer en el corazón de los creyentes hasta la entrega definitiva del reino del Padre. Su gracia es estar junto al Padre y a nuestro lado. Hermanos, la agonía que está descrita en la agonía del huerto, que está descrita en Mateo 24, donde Jesús reza para que se aparten sus sufrimientos. Estos son los misterios dolorosos. La flagelación, que está en Mateo capítulo 27, donde Jesús es azotado por los romanos. La coronación de espinas, que está también en Mateo capítulo 27, donde los romanos se burlan de la realeza de Jesús. La cruz a cuestas, que está en Juan capítulo 19, versículos 16 al 24, donde echaron mano, pues de Jesús era costumbre que el reo cargara su propia cruz. Ordinariamente, el ajusticiado solo cargaba el madero horizontal o patíbulum, pues el mástil vertical estaba ya preparado en el sitio del suplicio. Por los evangelios sinópticos, sabemos que Jesús, exhausto por la agonía, la vigilia, los ultrajes, la flagelación, no podía llevar la cruz. Y obligaron a un transeúnte, Simón de Cirene, a que tomara la cruz. Esto debió ser poco después de salir del pretorio. Simón, el de Cirene, no ayudó a Jesús, sino que le cargaron la cruz para llevarla detrás de él, como está descrito en Lucas capítulo 23. Hermanos, el Calvario es el nombre con que designamos el sitio donde Jesús fue crucificado. Tiene su origen en la versión latina, que ha traducido por lugar de la calavera
El texto griego lo llama lugar del cráneo, el cual, a su vez, es la significación del arameo Gólgota, en hebreo Gulgolet, que quiere decir cráneo. Pequeña elevación rocosa. La leyenda hace de este sitio el lugar del entierro del cráneo de Adán. Ni el Evangelio de Juan, ni los evangelios sinópticos describen la escena de la crucifixión, el más cruel y el más terrible de los suplicios. Desnudo e inmóvil, la víctima estaba expuesta al dolor, a los insultos, a la sed. Esta situación podía durar días, a menos que se practicara el crurifragium, que es el rompimiento de las piernas o un golpe de lanza. Hermanos, la cruz de Jesús pudo ser en forma de T, una forma de T de mayúscula, o sea, T de Tomás, o según la forma tradicional conocida como la cruz ordinaria. Los brazos del condenado podían ser sujetados a la cruz mediante cuerdas o clavos. En nuestro caso, por el relato de la resurrección que está en Juan capítulo 20, sabemos que Jesús fue clavado. Además, hermano que me escuchas, en el mástil vertical había dos soportes, uno a la altura de la entrepierna, llamado cédile, otro en la parte baja que recibía la planta de los pies. Junto con Jesús fueron crucificados otros dos, a quienes el evangelista Marcos y el evangelista Mateo llaman ladrones. El evangelista Lucas los describe como malhechores. Los cuatro evangelistas ponen de relieve que Jesús ocupaba el centro. Sobre la parte superior de la cruz se colocaba la causa de la condenación o titulus. Esta tablilla era llevada por el reo, colgada al cuello durante la travesía por las calles de la ciudad. El titulus, en el caso de Jesús, decía: el rey de los judíos. Aun cuando con pequeñas variantes, los cuatro evangelistas coinciden con esta afirmación fundamental. Así fue como debió quedar archivado el proceso de Jesús y la causa de su condenación. El evangelista Juan, el apóstol, nos proporciona notas complementarias. Dice que la inscripción estaba en 3 idiomas: en hebreo, en latín y en griego. El hebreo, o con mayor precisión, el arameo, era la lengua del país. El latín era el idioma oficial del Imperio Romano. El griego era la lengua común. El texto de la inscripción no agradó a las autoridades judías y reclamaron al procurador romano, pero Pilato había ya cedido demasiado. Contra su voluntad,
les había entregado a Jesús. No estaba dispuesto a hacer más concesiones. Los 4 versículos que el evangelista Juan dedica al título es Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Hermanos, estas palabras revelan la importancia que el evangelista da a la escena. Juan el evangelista está poniendo en juego su procedimiento del doble sentido, sirviéndose de la acusación ficticia por la cual Jesús fue condenado. Decirse rey de los judíos, como está en Juan capítulo 18. El evangelista Juan confiesa que Jesús fue crucificado verdaderamente como el rey de los judíos. A la reclamación de los sacerdotes judíos, no escribas el rey de los judíos, sino que éste dijo, yo soy rey de los judíos. La respuesta tajante de Pilato fue, lo que he escrito, refuerza el pensamiento del evangelista. Jesús murió siendo el rey de los judíos, esto es, el Mesías, pero con todo su sentido y en toda su amplitud. Una vez concluida la crucifixión, los soldados, Juan nos informa que fueron 4, se repartieron las vestiduras de Jesús, habiendo 4 partes, pero como la túnica era sin costuras, tejida de una sola pieza desde arriba, no quisieron rasgarla, sino que echaron suertes para ver a quién le tocaba. Sin duda alguna, Juan el evangelista ve en la túnica sin costuras un simbolismo, pero que no es fácil descifrarlo. En tiempos difíciles para la iglesia, ese gran santo de la iglesia católica, San Cipriano, quiso descubrir en la túnica sin costuras a la iglesia única, a la iglesia una, a la iglesia sin divisiones. Hermanos, la túnica indivisible que está íntimamente asociada al cuerpo del Señor puede simbolizar la unidad de los creyentes que están unidos al Señor Jesús y se alimentan de su cuerpo que está en la Eucaristía, en contraste con la división de los judíos, que están divididos en facciones a causa de él, como está descrito en Juan capítulo 7, y como en nuestros tiempos están divididas todas las sectas en su errónea interpretación de las Escrituras. Hermanos, Juan el Evangelista descubre también en el incidente de la túnica el cumplimiento de una palabra del Salmo número 22, cuando dice, reparten entre sí mi ropa y echan a suertes mi túnica. También parte de los misterios dolorosos es la crucifixión, que está en Marcos capítulo 15, donde Jesús muere en la cruz. También tenemos los misterios gloriosos, que uno de ellos habla de la resurrección de Jesús, que está en Mateo capítulo 28, donde Jesús se levanta de la muerte. Pero vayamos
a Juan capítulo 20, versículo 1 al 10, donde sobre el sepulcro es encontrado vacío al amanecer del primer día de la semana. Existen 4 tradiciones diferentes. Sin embargo, hermano que me escuchas, Mateo, Marcos y Lucas coinciden en ciertos datos comunes que permiten un estudio comparativo de las tradiciones sinópticas, como Marcos capítulo 16, Mateo capítulo 28 y Lucas capítulo 24. El evangelista Juan, en cambio, camina aparte. Los 4 evangelistas concuerdan en colocar en el primer día de la semana, o sea, el domingo, la ida de las mujeres al sepulcro, pero sus expresiones varían al expresar el momento. El evangelista Mateo dice a la aurora, Marcos dice muy de madrugada, y con cierta incongruencia añade luego, habiendo salido el sol. El evangelista Lucas escribe muy de mañana, y el apóstol Juan dice de mañana, habiendo todavía oscuridad. Sea lo que fuere, es en los primeros momentos del día cuando las mujeres se dirigen al sepulcro. ¿Y quiénes son estas mujeres? Mateo nombra 2, a María Magdalena y a la otra María. Marcos habla de 3, María la Magdalena, María, madre de Santiago y Salomé. Lucas aumenta el grupo agregando a Juana y a las demás que estaban con ellas. El apóstol Juan presenta solo a María la Magdalena. La finalidad que las lleva al sepulcro es diferente según cada tradición. En Marcos y Lucas van con el objeto de ungir a Jesús. En Mateo, que ha colocado una guardia de soldados que custodian el sepulcro, solo pretenden ver la tumba. En Juan, que ha descrito el amortajamiento de Jesús, utilizando 100 libras de mirra y aloe, María la Magdalena debe ir solo a visitar el sepulcro. Como se ve, en lo sustancial, esto es, en la visita al sepulcro el domingo por la mañana, convergen las 4 tradiciones evangélicas. En los detalles difieren. De tal manera, hermano que me escuchas, que nunca se podrá precisar la realidad histórica en sus menores circunstancias. De preferir alguna tradición, nos inclinamos por la de Mateo y Juan, pues no es versonil que las mujeres hayan ido como personas privadas a ungir el cuerpo de Jesús un día y 2 noches después de la muerte del Señor Jesús. La tradición de Juan no sabe del terremoto, ni del ángel de Mateo, ni del joven de Marcos, ni de los varones de Lucas, que anuncian a las mujeres la resurrección de Jesús. María la Magdalena encuentra el sepulcro abierto y vacío, e inmediatamente, sin visiones de ángeles, lleva la inquietante noticia a Simón Pedro
y al discípulo a quien Jesús amaba. Nótese que el plural no sabemos de otras mujeres de las que hablan los evangelios sinópticos. Aparece aquí el estilo propio del evangelista Juan. A Pedro le antepone su nombre propio de Simón y presenta al discípulo anónimo, de quien ya se ha ocupado antes y que con toda probabilidad se identifica consigo mismo. Estamos, como se ve claro, ante un relato auténticamente juanino. O sea, hermano que me escuchas, la narración descrito en una perspectiva densamente teológico, los que van a ser testigos del sepulcro vacío son Pedro y Juan, los discípulos, junto con Santiago, más allegados a Jesús. Lo podemos leer en Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 14, y que jugarán un papel importante en la iglesia primitiva. Lo podemos leer en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 8. La certeza de la tumba vacía no reposará únicamente sobre el testimonio de las mujeres piadosas, sino sobre la autoridad de los dos apóstoles más calificados. Los dos corrían, dice las Escrituras. No era posible actuar con lentitud. Se trataba de un asunto de trascendencia, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro. Llegó al sepulcro, se inclinó, vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó Pedro y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario doblado en lugar aparte. Entró luego el otro discípulo y vio y creyó. Hermanos, encontramos aquí descritas con un lenguaje plástico las fisonomías de Pedro y de Juan. Nuevamente en este caso, Juan aventaja a Pedro en el acercamiento al maestro, lo cual supone intimidad y penetración en el conocimiento. En la última cena, Juan estuvo al lado de Jesús y Pedro tuvo que acudir a él para conocer los secretos del maestro, como está descrito en Juan capítulo 13. Hermanos, Juan acompaña a Jesús al palacio de Anás y Pedro solo puede entrar por intervención suya en Juan capítulo 18. En el mar de Tiberias, Pedro se lanza al mar para llegar a Jesús, pero será gracias a que Juan le dice, es el Señor, como está en Juan capítulo 21. Hermanos, aquí Juan llega primero, ve y cree que el Señor, rompiendo las ataduras de la muerte, ha resucitado. Y como signo de que así ha sido, allí están las vendas y el sudario doblado en un sitio aparte. Hermanos, este detalle excluye con fuerza la posibilidad de un robo. La preeminencia de la fe del discípulo predilecto es el clímax del relato. Su fe no ha nacido de las Escrituras,
sino a la vista de la tumba vacía. Y este fenómeno ha iluminado su mente y ha comprendido las palabras enigmáticas del Señor Jesús y los antiguos oráculos. Leamos: pues no me abandonarás al Seol, no dejarás que a tu amigo ver la fosa, como lo dice el Salmo número 16. Después seguimos leyendo donde Jesús le respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Hermanos, una vez más se nos ha vencido el tiempo. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, y como lo hicieron esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie pueda capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo segmento. Ante la cruz en el Calvario, los soldados, fariseos y la turba, todos le han abandonado, solamente ha quedado María y el discípulo amado. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo amado le dijo: ahí tienes a tu madre. Cuán dichoso Juan, el primer hijo, después de Jesús el primer hijo, estuviste con María ante la cruz, y por eso recibiste de Jesús a María como madre.
Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. Mientras recorro